Esta tarde tengo el privilegio de estar acá con Fernando Cadici. Tal vez te puedes presentar y nos puedes comentar cómo fue que Fernando comenzó en el mundo de la música. Mi nombre de pila es Fernando González Vides. También me conocen como Papachús desde el colegio, de esos malos apodos tradicionales del Salvador que nunca te puedes quitar y ahí te siguen. Artísticamente creo que todos agarramos la costumbre de identificarnos como el nombre de la banda para saber, por ejemplo, que era Fernando Villalterna o Fernando Cadici, o que habíamos varios con el mismo nombre. Y por ahí va la cosa. Y yo comienzo en el tema de la música bien chiquito. Desde pequeño tuve gente en la familia que nos influenciaba. Mi papá siempre tenía una guitarra ahí, tocaba. Mi tío, el hermano mayor de mi papá, era el guitarrista de los Satélites del Twist. Y siempre había como estas historias de los toques y de las buenas épocas del rock and roll en El Salvador, ¿verdad? Entonces siempre fue como algo que me influenció. Y tuve buenos mentores en la familia en cuanto a la música. Tuve mi primera banda que yo sentí que era una banda oficial en el externado, una banda del colegio que se llamaba Exilio, y con ellos, bueno, ahí estaba Sandro Valladares de La Pepa, que en paz descanse, Tacho Aquino, que tocó después con Caito Carrillo, un gran guitarrista, gran músico, con Armando Guirola también en el bajo, Armando Bracamonte en los teclados. Esa era la banda y tocábamos de todo, o sea, teníamos pleitos porque queríamos tocar metal, queríamos tocar Metallica, Maiden, Twisted Sister, queríamos tocar Quiet Riot, pero los otros querían tocar Soda Stereo, otra música en español que estaba de moda por la doble S. Entonces teníamos como esa dualidad de pleito clásico de los compañeritos de colegio haciendo una banda. Pero nos iba bien, nos conocían bastante bien en el colegio, nos daban chance de tocar en turnos de colegios como La Sagrada, el Guadalupano, todos esos colegios de niñas católicas nos llevaba, teníamos un manager que nos llevaba, no sé por qué ni cómo, a tocar en esos eventos, ¿verdad? Y era divertido. No, incluso yo estaba viendo que tú empezaste, no sé si alrededor de 1988, pero lo que te quiero preguntar, lo curioso es que como en esos años todavía estamos en guerra. ¿Cómo era salir con una banda a tocar en casi la finalización de la guerra, la ofensiva final del 89? Sí, era obviamente, estábamos bien chiquitos, pues nosotros tuvimos suerte de que nuestros papás nos llevaban, nos apoyaban en nuestros hobbies y a veces nos íbamos nosotros como podíamos. Habían lugares donde, o sea, nosotros no podíamos consumir alcohol, igual nos daban chance de tocar en algunos bares. Y yo creo que quienes realmente habían abierto el camino a todo eso eran bandas como OVNI, Vive, Alerta Roja, Prisma, que eran contemporáneos de nosotros, pero ellos ya tenían 20 años o más. Nosotros veíamos mayores. A Vive, El Pitufo, La Vaca, ellos los veíamos como los Rolling Stones, pues ellos tenían, y tuvimos chance de tocar con ellos en las tardes Viceroy. Le abríamos a ellos ahí en el ranchón de la Plaza Alegre, en el Paseo Escalón, y en pago nos daban grabar rolas en el estudio de la Super Stereo, que de hecho sonó una canción de nosotros en la radio, pero obviamente no tuvo éxito, ¿verdad? A pesar que nos dijeron, graben primero una romántica para que después les demos. El director de la radio en aquel momento, ¿verdad? Fue divertido también ese tiempo. Yo no me acuerdo que haya sido tan, te digo, a pesar de que estábamos en guerra, había un cierto sentido de seguridad, ¿verdad? Porque sabías dónde podías ir, igual que siempre. Y obviamente que nos cuidaban bien, creo yo, pues, o sea, tampoco andábamos loqueando tanto, porque estábamos bien bichos, pues no andábamos haciendo tanto desorden, creo yo. Bueno, y ahora también nos puedes comentar cómo fue que nace la magia, cómo se conocen los integrantes de la banda. Bueno, Cadici prácticamente para mí era mi segunda banda. Bueno, estuve tocando en varias otras bandas de manera, digamos, intermitente o como invitado, pero que vos decís, soy parte de una banda, fue en el colegio. Yo me cambié de colegio de nuevo, estuve en el Balte de chiquito, pero me regresaron en el 94 o 93, no recuerdo ahorita, pero con Giovanni Rosales, Johnny Dingleberry, o también conocido como La Vaquita. Nos conocimos en el colegio y decidimos hacer la banda, pues. Yo entro a Cadici porque
En aquella época, en el 93-92, para poner en contexto, un compañero del colegio de aquella época me regala un VHS, que era un concierto en vivo de Iron Maiden, del tour de 1986 que se llama el Life After Death. Cuando yo empiezo a ver el concierto, veo la introducción que sale hablando el discurso de Churchill y después empiezan con la canción Aces High y automáticamente se encienden las luces y lo primero que se ilumina es la batería del baterista de Maiden, Nico McBrain. Entonces cuando yo lo veo digo, hey, yo quiero hacer eso. Y entonces comienzo a reunir recursos para poder adquirir mi batería. O sea, al final logro comprar mi batería, mi primera batería, y empiezo a tocar sin conocer el instrumento, empiezo a hacer ahí un poco de ruido. Entonces, si no mal me recuerdo, lo comento con Fernando, con Papachús, el vocalista, que éramos compañeros en el colegio. Y entonces, de alguna manera surge la idea de hacer una banda. Entonces, en aquella época estaba La Vaquita, Juan Carlos López, que es hijo de un músico reconocido en el país, de Luis López, el monseñor del rock. Entonces, digamos que un poco la música fluye en los genes de La Vaquita y también le gusta cantar. Entonces, comenzamos a hacer ruido, a reunirnos y a tratar de crear algo. Entonces comenzamos a ensayar en el cuarto de mi casa, a veces ensayamos en el cuarto de la casa de Fernando. En mi familia, mi padre siempre nos inculcó la disciplina y el deporte, entonces tocar la batería siempre fue un obstáculo porque para mi papá la música, ser músico implicaba vicios, alcohol, vagancia y todo, y no entendía que, o sea, atrás de una banda hay mucho esfuerzo, inversión, tiempo, etcétera. Entonces, para mí fue como algo importante, o sea, lograr aprender a entender la batería, aprender a tocar un poco de batería, teniendo siempre esa coyuntura familiar con mi papá. Al final, él me dejó ser, yo le seguí tocando la batería y seguí siempre complaciéndolo a él, llevándola a la par mi vida de deportista en el sentido que siempre practicaba, o siempre traté de practicar algún deporte, pero quería traer eso a colación porque para mí la batería es algo que me apasiona y no tuve el apoyo dentro de mi familia como algunos otros músicos que yo conozco. Fue todo lo contrario, pues los papás los apoyaron a hacer eso. Yo he logrado llegar a la batería, a tener lo que tengo y a hacer lo que hago en la batería de manera personal, ¿ya? Sin el apoyo de muchas personas. Han habido personas que me han apoyado, obviamente, pues, pero quizás en aquella época, en los 90, que éramos jóvenes, el apoyo de la familia era importante. Si llegábamos a ensayar a mi casa, porque como ahí estaba la batería, no tenía que estar mi papá. O si llegaba mi papá, era como, bueno, váyanse ya porque no quiero oír ruido. Y aquí entonces hasta bromeábamos y todo con eso, con Don John. Pues, quien hizo la idea y todo fue La Vaquita. Pues. Para mí, él creo que fue el que incluso llegó con la idea del nombre y de tener como una línea de hacer las cosas de cierta manera. Y ahí fue que comenzó Cadici, pues, para mí. Incluso tú me estabas comentando la última vez que hablamos de Oblivion. Ah, sí. Esas son de las bandas que te digo. Formé parte, pero nunca llegó a existir. Y era una banda donde estaba Hulk, estaba Leo, el Thrasher, Hugo Olano, Pandy creo que tocaba también a veces, Paul García tocaba también ahí. Luego esa banda yo pues ya no pude seguir, no me acuerdo ni por qué. De repente creo que entró a tocar Chavarría y entra Torres y se forma lo que se conoce como La Iguana, pues una, icónica banda de metal de esas épocas. Entonces fue
fue interesante que el génesis de esas cosas también eran, te digo, San Salvador tan chiquito, todos más o menos se conocían y andabas probando proyectos. Creo que, bueno, con el Thrasher tocamos en varios tributos, con Pandy también, de Ozzy, de Black Sabbath, de AC/DC. Fue como una bonita escuela tener la oportunidad para mí de compartir con esos músicos, pues que obviamente estaban muy por encima de mis capacidades musicales, ¿verdad? Pero era divertido también. ¿De dónde sale el nombre de Kadishi? ¿De dónde lo adoptan? Hola, soy La Vaquita. El nombre Kadishi nació una tarde después del colegio. Nuestro grupo de amigos siempre nos reuníamos en las casas de los demás. La casa de Giovanni tenía un cuarto separado. Podíamos hacer todo el ruido que quisiéramos. A nadie le importaba. Un día estábamos pensando en un nombre para la banda. Nuestro amigo el turco, Carlos Hasbun, nos dice: hey, Kadishi. Kadishi. Ok, Messenger, Kadishi International, ok. Pongámosle así, Kadishi International. Después lo abreviaron, yo no sé por qué, porque el nombre era bueno. Nosotros andábamos en patineta o surfeando, haciendo lo que nos daba la gana en esa época. Y la música punk va de la mano de todo eso. Cuando empezamos la banda, yo creo que la idea fue toquemos con huevos, no lo estamos haciendo para enamorar a nadie, ni para caer bien, ni para que nos toquen en una radio algún día. Eso nunca se nos pasó ni por la mente, ¿no? Eso no tenía ninguna relevancia. Nosotros nos queríamos divertir como adolescentes que éramos. La diversión era lo fundamental y por eso empezamos a tocar así, por eso nos gustaba mucho el género de punk, era rebeldía y diversión. Y nos gustaba esa idea, entonces de ahí salió el nombre y luego poco a poco se fue reduciendo solo a Kadishi, ¿verdad? Le quitamos el resto, ¿verdad? Y así quedó. Dentro de las influencias musicales de ustedes estaban AC/DC, Black Sabbath, Motorhead, Ramones, Sex Pistols. ¿Cómo es que ustedes inician siendo punk? Fíjate que esa es súper buena pregunta. Yo lo veo de esta forma. Cada uno oía música diferente, cada uno venía de oír diferentes cosas. Giovanni tenía su gusto, La Vaquita. Yo también venía imagínate, de haber tocado con una banda que se llamaba Covolus, que las bandas referentes eran Obituary, Bathory, ese tipo de Carcass, o sea, cosas bien, digamos que con una estética un poco diferente al punk, ¿verdad? Más rápido, no sé, era otra cosa, pero a mí me gustaba un montón el metal, pues AC/DC de mis bandas favoritas, Black Sabbath de mis bandas favoritas, Maiden también. O sea, crecí escuchando todo eso y mucho rock en español también. Entonces mi influencia personal era todo eso junto. Entonces yo no tenía así como de hacer música queriéndome parecer a una banda en específico, sino que agarraba de todos lados. Pues con la vieja, un día me preguntó: mira, ¿verdad que esta rola de ustedes la agarraste de esta banda que se llama The Cry, que sale en el soundtrack de Hocus Pocus, de H Street, un video de skate? Yo le dije: totalmente, o sea, yo hice lo mejor que pude para captar la esencia de cómo yo interpretaba esa canción y le puse una letra propia y la idea era como, o sea, la influencia viene, imagínate, de ahí, ¿verdad? Que si termina sonando igual que The Cry, no creo, pero sí tiene mucha influencia. Entonces, creo que en aquella época todos tratábamos de hacer música de lo que oíamos. Yo, por ejemplo, venía de tocar con Mauricio Benavides, que éramos compañeros del colegio, y el Pajitas, que era percusionista de Adrenalina, antes de que él estuviera en Adrenalina, creo. Y nos reuníamos a tocar. Él tenía una batería increíble, súper chiva. Y nos reuníamos a tocar y tocábamos Anarchy in the UK, después tocábamos Tequila, y pasábamos llameando toda la tarde. Pero ¿me entendés? Tocábamos punk, pero no éramos una banda de punk. Entonces yo creo que con Kadishi esa fue como la idea de La Vaquita, era como, hey, mira, o sea, bandas que tocan punk hay un montón, o sea, todos habíamos tocado punk por su lado en diferentes momentos antes, pero incluso con Exilio creo que tocábamos un par de rolas de punk, pero decir, bueno, vamos a tratar de hacer música original con una
con una influencia punk. Creo que esa fue como la idea que teníamos, pues. Nunca dijimos, somos la primera banda de punk, o sea, jamás, pues, o sea, eso era más como, toquemos punk, toquemos solo punk. Eso fue como nuestra visión en ese momento. Aunque ya antes Red había sonado en la radio haciendo covers de Ramones, por ejemplo, ¿me entendés? Pero nosotros no los consideramos una banda de punk, los consideramos una banda de rock que tenía rolas punk y que tenían rolas que sonaban a más ska o más otras cosas, algunas más pop, pero ¿me entendés? Teníamos como esa diversidad y creo que eso es incluso bueno. Oficialmente Kadishi nace en el año de 1994. ¿Cómo fue esos años que veníamos de la posguerra? Fíjate que en el 94, cuando comenzamos, como te digo, como era una banda de colegio, no teníamos esa visión de ir a pegar flyers, sino que teníamos toques en lugares pequeños. Había un bar de un amigo que se llamaba Locos, el bar, que estaba ahí en Feria Rosa, de Tony Calderón, contemporáneo de nosotros, y que de repente se le ocurrió poner un barcito ahí en Feria Rosa. Y ahí íbamos a tocar, o sea, era como, creo que compartimos escenario con una banda que se llamaba Calavera Cholca, que no estoy seguro en qué momento se convirtió en Shocks. Y ahí hicimos varios toques, pero como te digo, no había como esta onda no había una escena donde dijéramos vamos a tocar en tal lugar y van a ver estas más bandas de punk, o sea, eso no se daba todavía. Y yo creo que también fue un periodo más creativo, más de lo que nosotros queríamos como expresar internamente. Hicimos un montón de canciones súper divertidas con La Vaquita, ¿verdad? Que muchas eran ideas de él, pero ya en el 97, lo que pasa es que La Vaquita se va. Yo me voy en el 97 de El Salvador. Yo creo que la banda ya no estaba haciendo nada. Al año o 2 años viene Giovanni a visitarme y me trae un CD que salía Kadishi y Vía Alterna. Oigo las canciones y me dio una gran alegría ver cómo había subido la calidad de lo que habíamos hecho antes, y el estilo que teníamos seguía. Y yo creo que por eso todavía son tan relevantes, porque el estilo nunca se fue, el género quedó en ellos. Las ganas de hacer música nunca se me fueron, como todo músico lo sabe, eso no se va. Yo empecé mi banda en Orlando, Awesome and the Ass Kickers, que hasta este día todavía lo sigo haciendo. Un día nos dice un amigo que tenía un bar, el Locos Place, creo que se llamaba, Locos Bar, no recuerdo, que tocáramos ahí. Pues como teníamos que tocar y solo teníamos creo que 2 canciones, puede que la memoria me falle, tal vez había 1 o 2 más, comenzamos a sacar covers inspirados en las bandas que le gustaban a La Vaquita, y tocamos esa noche. Creo que llegaron nuestros amigos, nada más, poca gente, y nos gustó el ambiente. No me recuerdo si fue en 1990, sí, creo que fue en 1997. Papachus me llama y me dice: mira, fíjate que he retomado el proyecto de Kadishi, tengo un bajista nuevo, solo vamos a hacer 3, yo voy a cantar, ya tengo un par de canciones. En aquella época no teníamos la tecnología de ahorita, entonces me acuerdo que creo que me grabó un demo en un cassette y lo fui a traer y lo escuché, y cuando escucho la canción, que es una de las canciones que más me gusta de Kadishi, que se llama Scumboard, me quedo, wow, esto sí me gusta, esto ya suena profesional, arreglos de guitarra, bajo, una buena melodía. Yo también me dediqué todo ese año 96 a trabajar. Nos grabamos del colegio y para mí fue como entrar a hacer digamos como un internado de trabajo. Me fui directo, no me fui a la universidad, sino que me fui a trabajar, a aprender el oficio de dibujante, de arquitectura, y hacer café, doblar planos, o sea, aprender esas cosas. Entonces he buscado que hay canciones como Me and My Tattoo, No Marihuana, Mommy Don't Let Me No More, que es la única que está registrada en vivo. ¿Estos temas fueron grabados o son tracks perdidos de Kadishi? Mira, Mommy Don't Let Me No More la grabamos, teníamos un tape de ensayos y que canta La Vaquita. No sé qué decía La Vaquita en
en la estrofa, creo que ni él se acuerda. Había una estrofa y me acuerdo que el coro lo cantábamos los dos. Pero luego, por ejemplo, esa canción, dejamos el coro como estaba y yo le hice una estrofa en español con vivencias más personales mías. Pues, o sea, fue como tratando de agarrar el concepto de lo que hicimos antes, pero yo le puse otra letra. ¿Ves? Las canciones, por ejemplo, No Marihuana es chistosa, pues lo veíamos como, en aquel momento todo era el grunge y lo alternativo y entonces para nosotros, yo por lo menos ya la veía como un poco, ya había pasado por ahí y ya nos parecía que lo de fumar mota era, entonces lo veíamos como gracioso, que hablar de que los profesores estaban fumando y nos regañaban porque estábamos fumando marihuana y les decíamos, no, estamos fumando cigarros. Fumamos cigarros, pero no marihuana. Y esa es la letra. O sea, ¿sabes? Son letras tan básicas y simplemente era lo que veíamos, ¿verdad? Pero, y esos tracks se perdieron, nunca fueron grabados. Grabamos con el Vikingo, grabamos No Marihuana, grabamos Mami Don't Love Me No More, una canción que dejamos de tocar, que se llama Tu Madre Está en Problemas, que por cierto esa canción fue, hay como 2 canciones de Kadishi que era como, Karlov llegaba y me decía, mira, tengo una idea de una canción que se llama Tu Madre Está en Problemas. Y entonces yo agarraba ese título y hacía toda una historia o una temática sobre eso, y el coro era el título que me había dado Karlov. Y ahí salía la rola y aquel hacía el bajo y, ¿sabes? Como el proceso creativo siempre fue bien dinámico, pues no. Hola, ¿qué tal amigos de El Salvador Inmortal? Les saluda Carlos Argueta, más bien conocido por todos como Karlov, el bajista oficial, o fui el bajista oficial o formal de esta banda, Kadishi. Déjenme contarles cómo empieza todo esto. En 1997 yo entro a estudiar a la UCA, o conozco a una persona, un amigo que de cariño le decimos el Turco, y el Turco me presenta con un amigo, no, pues nos pusimos a hablar de música también y de patinetas, esa es la plática. Y me dice que tiene un amigo que también le gusta el musicón y que también le gusta el punk, en un grupo que me lo va a presentar. Y ya nos vamos al área de arquitectura, porque él estudió arquitectura, y me presenta a Papachus, que con Papachus teníamos algunas clases en comunes, un par de clases teníamos en comunes, entonces ya nos habíamos visto realmente. Y empezamos a platicar igual, lo mismo, patinetas, música. Y en eso sale la plática de los grupos. Y me dice el Papachus, hey, vea que vos sos el bajista de Vía Alterna. Le digo, sí, vea, yo soy el bajista de Vía Alterna. Y me empieza a comentar que él tiene un grupo, habían querido ya pues consolidar bien la idea del grupo, que no lo habían podido hacer, como que iban bien, pero el cantante se fue a vivir o se vino a vivir aquí a Estados Unidos, La Vaquita. Y que yo creo que él yo ya lo conocía, pues comenta él que La Vaquita se había venido a vivir a Estados Unidos y que no tenían bajista, que nunca habían tenido un bajista formal. Música original o covers, música original y covers, vámonos con todo. Conozco al baterista, Giovanni Rosales, muy buen amigo, gran persona, excelente baterista, bien creativo. Pues nos llevamos bien, ¿vea? Y empezamos a ensayar y también, ¿vea? Nos inclinamos por el estilo de música que es el punk. Mucha gente, proceso creativo para hacer las canciones, porque empezamos a hacer canciones originales desde el principio. Entonces el proceso creativo, todos aportábamos, ¿vea? Los tres pues nos escuchábamos y decir, hey, yo traigo esta idea, hey, yo estaba haciendo esto en el bajo. Y entonces ya veía el Papachus que le metía, Giovanni también, y todo era bien fluido, nada era bien forzado. Entonces a mí me gustaba mucho componer con Kadishi, en este caso con Papachus y Giovanni, porque Papachus tenía muy buenas ideas en cuanto a letras. O sea, las letras, lo que dicen las canciones, hay un mensaje, o sea, hay algo que se quiere decir. No son solo letras, digamos esto porque suena chistoso y estúpido, ¿vea? Con un poquito más de cabeza. Igual musicalmente, pues, con Papachus empezamos a componer canciones. Y se perdieron algunas. De hecho, ayer estaba hablando con Karlov antes de venir acá y me dice que
me acuerdo que él se llevó el disco que teníamos que grabamos donde el Vikingo, y lo perdió en las maletas yendo para México. No, o sea, ya ni me acordaba, me dio una gran cólera acordarme, pero de eso creo que yo tengo unos masters, pero que tendríamos que ir a un 4-track o a algún lugar a pasarlo de nuevo, remasterizarlo. O sea, no está totalmente perdido, pero sí hay un trabajo por hacer. Hay unos también que están en VHS, que grabamos en Apocalyptic Records, con el Vikingo también. O sea, el Vikingo, fue súper generoso con nosotros. El primer demo que grabamos fue con él, en el 4-track, en su casa, ahí por el cuartel Zapote, ahí en San Jacinto. Yo soy el Vikingo. Les voy a contar sobre el Vikingo Records. Yo no lo nombré, no sé quién le puso Vikingo Records, en qué momento empezó a llamarse Vikingo Records. Existió como por unas 4 grabaciones, y lo que fue mi 4-track, un Foster Export Studio de 4 pistas. Fue un regalo y lo tenía para grabar mis ideas. En un momento, no sé ni cómo ni cuándo, empecé a grabar las bandas punk en la escena en San Salvador. Y era una cosa bien orgánica. O sea, sucedió algo, no fue que yo pensé que con esto voy a hacer un business y voy a empezar a grabar a la madre y voy a empezar a cobrarle. No, nada que ver. Esto sucede a raíz de mi participación en toques, en andar tocando con Shock, y haber tocado con Shock me abrió las puertas a ese mundo del punk y del rock en El Salvador, ¿verdad? Porque ellos estaban como en todos los escenarios en ese momento. Y así conocí a los bichos de Vía Alterna primero y a Kadishi, los toques de Shock. Primero como fan, ¿verdad? Yo iba a ver a Shock, a Tunalcán, a Chantilly, todo por medio de mi hermana. Mi hermana estudiaba en la Universidad Nacional y compañero de ella era el cantante de Shock. Y así me acerqué yo a ese mundo. Grabé esas bandas, a Vía Alterna, Kadishi y a un par de otros bichos que ni nombre tenían. Gente que supo, no sé cómo, en los toques se me acercaban y decían, hey, vos grabaste o podés grabar. Así surgió. Y grabé, creo que unas 4 o 5 bandas total. Y no sé en qué momento ni por dónde, de repente era Vikingo Records. No sé si lo dijeron en ese momento o si fue en la posteada de algún clip o de algún audio que alguien le puso Vikingo Records. No fue de mi parte, pero eso fue Vikingo Records. Algo bien orgánico, nacido adentro de la escena del punk rock en El Salvador. Los 2 demos que han sobrevivido, que andan por ahí rodando, son los de Kadishi y los de Vía Alterna. Fueron sesiones increíbles, completamente increíbles, llenas de energía. Ahora les voy a contar un poco de la grabación de Kadishi. A Kadishi la grabamos en mi habitación, en el primer piso de mi casa, en el Cerro San Jacinto. Era algo de calle, no había nada planeado, nada profesional. Era un 4-track para hacer demos y un par de micrófonos Sony, cables armados. Yo hacía mis propios cables y así grabamos en mi cuarto. Me acuerdo haber grabado rápidamente, porque en el mundo del punk no había banda con mayor talento, creo que Kadishi. Tenía un sonido mejor que los demás y en lo personal a mí me gustaba porque era un poco más melódico y más a gusto con mi oído que los demás. A mi parecer, hasta ese día, Kadishi es la mejor banda de punk que El Salvador produjo. No hay más drama que llegar y grabar en un cuarto, ¿verdad? Parte por parte, porque no había suficientes micrófonos y no podía grabar al mismo tiempo en un porta estudio. Y así se hizo, eso fue. Bueno, yo ya conocía al Vikingo por Gustavo, y el Vikingo le gusta el músico de Kadishi, ¿verdad? Y viene y nos dice que sí, grabamos. Entonces con el Vikingo grabamos por primera vez y grabamos en un 4-track, ¿verdad? Que eso es básicamente una casetera con 4 entradas de micrófono. Yo creo que el Vikingo ni 4 micrófonos tenía en aquel entonces, 1 o 2 micrófonos quizás tenía, y con eso grabamos. Él ya nos había grabado antes con mi otro grupo, Vía Alterna, y él hacía magia con esa maquinita. O sea, para las limitantes de la máquina, el sonido y cómo la manipulaba él para darte una buena mezcla. Muy agradecidos con el Vikingo, porque gracias a él están documentadas esas canciones. Entonces les decía que él nos hizo la grabación con este 4-track y no era nada
O sea, lo hicimos en su casa, en su cuarto. No era que fuimos a pagar un estudio, o sea, no. Y si oís la calidad, la energía de las canciones y la calidad de la mezcla para la tecnología que se estaba ocupando, es asombroso. Nos encerramos, Papachús, Carlov y yo, y comenzamos a componer una serie de canciones que al final no recuerdo si eran 9 u 11 canciones que grabamos donde el Vikingo, en la casa del Vikingo, ahí en San Jacinto, que fue una experiencia bien bonita, la verdad, porque grabamos en el cuarto del Vikingo. Entonces era un cuarto grande de esas casas antiguas de la zona. Su cuarto quedaba como en el sótano, y la construcción de él daba, me acuerdo, creo que era un árbol, no recuerdo si era un árbol de mango o de guayaba, pero producía una gran sombra. Entonces el cuarto era bien fresco y oscuro, entonces se sentía un ambiente bien cómodo. Entonces llevamos, creo que fue un domingo, llevamos todo el equipo para allá, y el Vikingo tenía un 4-track, y grabamos las canciones que habíamos creado en 1 o 2 años. Kadishi tuvo una pausa musical entre los años 1995 y 1996. ¿Cómo deciden en el 97 retomar la música? Fíjate que eso fue cuando Giovanni entró a la universidad, yo me fui a trabajar, la vaquita se fue para los estados, y básicamente cuando yo entré a estudiar en el 97, entré a estudiar en la UCA, arquitectura, y en una clase había un tipo ahí que era compañero mío, yo no lo conocía, pero de repente hubo un concierto en la UCA que tocaron un montón de bandas, no me acuerdo de todas las bandas, pero en particular estaba una banda, Vía Alterna, que yo nunca los había visto tocar, pero sabía que la Vaquita, el Igor y otros amigos los habían visto tocar antes. Ellos tocaban en el Chantilly con Shock, por ejemplo, y entonces me acuerdo que me los mencionaban, pero yo realmente no los conocía. Los vi tocar y me pareció como, de todo lo que yo había escuchado y de lo que escuché esa noche o esa tarde, te digo, fue como refrescante, ¿verdad? O sea, no oír, ¿sabes? Como que ver algo que decís, hey, aquí hay alguien haciendo punk, ¿verdad? De esa forma. Y obviamente era, te digo, para aquel momento, súper ahead a cualquier otra cosa que estaba pasando, por lo menos a mi forma de ver. Creo que Shock también tocó esa vez, pero te digo, o sea, como que ya estabas acostumbrado a oír las cosas hechas de cierta manera acá, y a mí Vía Alterna me pareció diferente, y tocaron rolas que yo nunca había escuchado en vivo, o sea, como covers que yo nunca había imaginado escuchar en vivo. Y Carlo era el bajista de ellos. Me doy cuenta que era mi compañero de clase en sociología, creo, y empezamos a platicar un día y me invitó a un ensayo de Vía Alterna, nos conocimos, bueno, nos hicimos amigos desde entonces, y de ahí yo le dije a Carlos, mira, nosotros no tenemos bajista, ¿te interesaría probar, llegar un día, ensayar y ver si podemos armar la banda de vuelta? O sea, yo no sabía ni cómo iba a funcionar, no habíamos ni decidido si íbamos a tocar en español, en inglés, si íbamos a hacer algo nuevo, y así surge de nuevo en el 97 Kadishi, pues con más o menos 11 rolas originales. En aquel momento nos habíamos propuesto no tocar covers, o sea, era como queríamos tocar solo original, y así nos mantuvimos por bastante tiempo, hasta que de pronto dijimos, bueno, toquemos covers, pues, nos salen bien. Pero lo que siempre veía yo cuando tocábamos era el tema del sonido, del audio. Entonces siempre era como, vaya, yo como tenía batería en aquella época, era, mira Gavani, llevamos la batería. Va, yo voy a llevar mi batería, pero mis platos y mi redoblante, mi caja y mi pedal no los van a usar, que lleven ellos los de ellos. Va, entonces yo llevaba la batería y bueno, los que vean esto y son músicos saben lo que implica andar trasladando una batería y armando y desarmando y todo. Entonces yo decía, yo cumplo llevando mi instrumento y de repente
los músicos llegaban solo con su guitarra. O llegábamos al lugar y no había nada. O sea, el dueño del lugar te prestaba el piso, pero vos tenías que llevar desde la tarima hasta el último amplificador. Entonces, no existían conceptos como backline y... No se hablaba nada de rider, backline, nada de eso. O no sé si no sabíamos en aquella época que el vocalista tiene que conectarse a unas bocinas y a una consola. Entonces, eso lo conocí yo cuando fui a tocar a la Luna. Llegamos a tocar a la Luna y nos quedamos como la Luna tiene sonido. Y Kadishi tocando así, como ¿Cómo se wow. come? Ajá, cabal. Entonces, eso un poco desanimaba, pues, porque querés tocar punk en este caso, ¿verdad? Estamos hablando del Kadishi y de todo el género, pero que las bandas, pues sí, que se hagan de sus instrumentos, de sus herramientas, pero no, o sea, ellos agarraban el punk como estilo de vida, pues entonces, yo soy punk, yo solo vengo a conectarme. Y me acuerdo que fuimos a un toque que nos invitaron en Sonsonate, que tocamos en una galera inmensa, no me acuerdo, una bodega gigante, y al fondo habían puesto allá una batería sin tarima, sino que ahí dos amplificadores, y el toque era de una banda, creo que de black metal de aquella época, y lo mismo, comenzó la pelea porque yo había llevado parte de mi equipo, que te digo, los platos, pedales y todo, y cuando veía mi equipo, el otro batero quería tocar con mi equipo, y yo como, no, o sea, pero yo te presté la batería. La lógica del concierto es que ahí va a estar la batería para todas las bandas, y cada quien pone las partes específicas. El acuerdo, entonces, fue bien chistoso esa vez porque como no les prestamos parte del equipo, se enojaron. Entonces, cuando ya ellos comenzaron a tocar, cuando estaban probando sonido, el vocalista gritaba, ¡fuera! ¡Fuera! Y nosotros nos quedamos como... Ahí salimos huyendo, andábamos en el Picacho con el Igor, si no mal me recuerdo. Entonces, esa ha sido como una crítica que ahora, ya en la actualidad, que no es muy atrás, o sea, no es tan lejana, ya todas las bandas de punks con las que compartimos ya se han hecho de un buen equipo, pues entonces digamos que ya está superada esa etapa, pero que en la época, en la década de los 90 y principios del 2000, la verdad que eso era un valladar, pues, o sea, no podía haber un toque bueno porque parte de ello implicaba o tenía que ver con el mal sonido, el mal equipo que se utilizaba. Lo que yo pongo el check de aquella época era que frente a todas esas barreras que teníamos económicas, porque obviamente algunas personas tenían mejor capacidad económica que otras. Por ejemplo, había una banda, que voy a omitir el nombre, que todos los integrantes eran de una familia y tenían guitarras y equipo bien bonito. Y habíamos otras que nos costaba, pero lo bueno era que como con lo que tenías lograbas hacer buena música. Una vez nos invitaron a una competencia de surf allá en el Tunco, me recuerdo. Era un domingo en la tarde y habíamos tocado el sábado en el hardcore y ya pues todos desvelados y todos cansados nos vamos a la playa, pero el Tunco, para todos estos jóvenes que van a ver este video, el Tunco no era como lo que ven ustedes ahora. No habían estos restaurantes, escenarios, techito y todo esto. O sea, eran unas champitas y la playa. O sea, llegabas y nosotros tocamos en la arena. O sea, ni sombra ni nada. Por ahí hay una foto de eso. Y el gran solón y de venir todos cansados y todos quemados de la tocada del día anterior a seguirnos quemando ahí, pero de otra forma. Entonces, no eran condiciones, ¿verdad? Pero nosotros no le hacíamos mala cara y tocábamos y la gente igual iba y la gente de la competencia de surf, los extranjeros y todo, vacilaban el musicón, pues les gustaba. Ir a tocar a la playa, pero Kadishi nunca fue una banda de muy playera.
pero ha tenido un paso por Tesoro Beach, Alzonte, yendo al Tunco. Lo que pasa es que también el punk de alguna manera va enlazado con el surf, Se siente el con, surf. con se el siente- skate, ¿verdad? Entonces, sí, tocamos al finales de los 90 en un club que yo no sé si existirá todavía, que quedaba en San Diego, que se llama Tesoro Beach, que había una competencia de patineta ese día ahí, y fuimos a tocar con Kadishi. No me acuerdo si tocaron otras bandas, porque es de esos recuerdos vagos que se me vienen. John todavía no estaba ahí. Después, un par de años después, creo yo, no sé, en esa misma época, fuimos a tocar a unas competencias de surf al Sunsal, y ahorita pues que últimamente hemos estado tocando ahí en el Sunsal siempre, pues, En el pero ya, Sunsal, muy bien. ya en la parte turística de lo que es ahora el Sunsal, ¿verdad? Y En el aquella Zonte. época. Existe un demo del año de 1997, canciones como Viñeta, Psicopatético y Falso Desarrollo. Hay más temas inéditos o perdidos grabando en Vikingo Record con Carlos Zamora. Creo que la única que realmente tendría que buscar es esa que te digo, de Tu madre está en problemas. De ahí creo que Psicopatético, bueno, yo he intentado rescatar un poco de eso y ponerlo en YouTube para que por lo menos exista. Creo que esa es la única. Viñeta, hasta hace poco, no sé cómo la encontré en algún lado, una rola chistosa porque pues, a Giovanni no le gustaba, Karlov no, a Karlov creo que sí, pero siempre era como que esa tu canción de amor que has hecho, sabes, como que siempre hemos tenido eso de que hay canciones que no le gustan a uno o al otro, hay canciones que yo ya no quería tocar y el otro sí. Siempre tuvimos ese tipo de situaciones, pero a mí Viñeta me parecía una buena rola, fíjate, pero la intentamos tocar hace poco y no supimos cómo, o sea, no estábamos como, ¿sabes? Al final es bien chistoso porque son canciones sencillas, pero que tienen ese componente de que las tenés que tener muy bien ensayadas. O sea, en aquel momento, imagínate, teníamos la suerte de que teníamos más tiempo, tocábamos todas las semanas, varias veces, ¿sabes? Como que era algo que lo teníamos muy a la mano, entonces estábamos como muy compenetrados para tocar, pues, o sea, se nos daba más fácil. Y Carlos, te digo, te puedo decir que tuvo, en esas pocas rolas, tuvo aportes muy interesantes. Cuando me hablas de las influencias, por ejemplo, Barskin, que es una rola que hicimos Ahí en España, en Barcelona, ¿verdad? fíjate que habla de una cosa que nos pasó con el Igor en Barcelona. Y aquí es donde es bien chistoso, que, por ejemplo, escuché por ahí La Vieja, que los Rudy, la primera banda de hoy. Y así es. Bandas tocando hoy, digamos que habíamos bandas como Vía Alterna que tenían sus rolas que vos podías decir muy influenciadas por eso. Barskin es una rola que intenta emular esa, ¿sabes? Como ese cántico futbolero de hooligan, y en realidad es una copia de la yenca. O sea, musicalmente, no sé si has escuchado a Enrique y Ana. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3. Básicamente, para mí era como, o sea, algo que para mí de niño era lo máximo. O sea, a mí me llevaron a ver Enrique y Ana en el Gimnasio Nacional y era como ir a ver Metallica para mí cuando tenía 5 años. ¿Me entendés? Era un super show. Entonces yo, o sea, esas vivencias para mí era como, ¿cómo no voy a poner? O sea, para mí eso es hacer punk. Voy a poner lo que para mí tiene melodía, está bien hecho, tiene una rítmica bien hecha, y la voy a copiar y la voy a hacer una rola para Kadishi. Y eso hicimos con esa rola y le pusimos una letra basada en una historia personal. Pero viene Karlov y le mete unos breaks, le mete unos puentes y unas cosas que la rola, a pesar de que es bien cuadradita, tiene esas cosas diferentes que Karlov aportaba en eso. Y ahora que está Chon, tenemos la suerte que aquel tiene como esa vocación creativa de... Regresando a 1992-93, donde empezaba Giovanni su historia, yo creo que tenía 10 años. Venía ahí escuchando música de
cassettes de mi hermano, tenía vinilos, pero cassettes, eventualmente CDs conseguía mi primo de música 80, de todo el rock. También llegó The Clash en ese momento y creo que ahí empezó esta idea de nostalgia del punk, creciendo. Green Day, bueno, Nirvana, ahí 94. Conseguí mi primer bajo, lo compré a un amigo, todavía lo tengo. 98, 99 probablemente, y empecé con conocimientos básicos de guitarra, empecé a tocar bajo. Fui conociendo a los de Cadiche, Chus, y empezamos a platicar. Creo que Carlos ya no estaba, ya se había ido, y entonces fue otro de esas pausas que había tenido Cadiche. Tuvimos a cabal, que creo que fue en los 2000, algo así, por ahí. 2001, y volvimos a hacer pausa nuevamente. Yo soy bien básico, yo quiero tocar 4 acordes donde yo voy a poder cantar encima. Yo soy más un guitarrista rítmico y casi que mi trip es simplemente acompañar un bajo bien hecho y las baterías de Giovanni y hacer lo mínimo posible para poder enfocarme en cantar bien encima de una rola. Entonces ese es mi papel en Cadiche. Por eso me hice vocalista, porque me acostumbré a tener, para virtuoso, tener a Hulk a la par, a tener al Thrasher a la par. Yo disfrutaba verlos tocar a ellos y poder estar ahí, ¿verdad? El solo de la canción Scumboard es... El Papachús tiene la idea de utilizar el intro de Mazinger, o sea, la canción con la que abría el show Mazinger Z. Esta pregunta te la hace el Vikingo. Ajá. El Vikingo te manda a preguntar desde la USA algo que la última vez hablamos contigo y me pareció bastante interesante. ¿Nos puedes comentar la historia detrás de la letra Scumboard? Ah, sí. Esa letra es un hecho completamente literal, o sea, está basada en unas vivencias que tuvimos con la vaquita, que teníamos un trickboard y le habíamos puesto unos straps y nos tirábamos ahí por Rancho Navarra, estaban los botaderos de ripio, donde iban a tirar todo el ripio de las construcciones, y es como un barranco de tierra, y nos tirábamos ahí como a hacer snowboard o sandboard. Entonces por eso viene Scumboard, y nos tirábamos ahí, y luego descubrimos que nos podíamos meter a jardines de recuerdo, y ahí habían otros, pero como ahí no dejaban tirar ripio, la tierrita estaba un poquito más limpia, no había vidrio y hierros y cosas, y entonces era todavía mejor. Entonces nos metíamos al jardín del recuerdo y nos íbamos a tirar ahí. Entonces si vos oís la letra es literal, está contando sobre eso, pero al mismo tiempo yo tenía como esta idea de que las letras también pudieran interpretarse de varias formas. Entonces cuando dice, por ejemplo, esa parte de lo difícil es subir, necesito un ascensor y que no arruinen las pistas los niños que limpian criptas, a mí me sonaba, ¿me entendés? Con la estética del horror punk, de Misfits, me sonaba como que tenía esos elementos estéticos en la letra, pero estoy hablando literalmente de que las pistas donde nos tirábamos, después llegabas ahí abajo y te tardabas un montón de tiempo escalando de regreso para volverte a tirar. O sea, no teníamos como en las pistas de esquí que tenés la góndola que te lleva de vuelta, sino que tenías que subir. Llegaban los niños, que eran los niños de la comunidad, obviamente que se hicieron amigos de nosotros, préstamelo y se tiraban, pero ahí nosotros les decíamos, hey, no te vayas por ahí, o sea, subí por allá, porque cuando ellos se paraban, hacían hoyos en las partes que iban quedando, donde iba quedando más plano, y entonces ahí podías pasar más rápido, y ellos se paraban ahí. Entonces cuando dice que no arruinen las pistas los niños que limpian criptas, porque estos niños nos contaban que se ganaban la vida limpiando las placas de los muertos, digamos. Y por eso dice, qué divertido el cementerio donde voy a quedar. Bandas como Máximo Rock and Roll, innegables, grandes exponentes y precursores del hardcore, en esa manera de tocar el hardcore en el país. Te digo,
increíble, pues, la capacidad musical, la energía. Como te decía antes, para mí creo que era el mejor show que había en una noche en el Hardcore Café, era cuando tocaba Máximo, para mí. Vía alterna, o sea, lo que ellos tocaban no lo estaba tocando nadie más en el país, y mucha influencia para todos los que estábamos alrededor de ellos, pues. Igual Máximo nos influía a todos, pues. Te podría decir que Psicopatético es una rola que era como influenciada, ¿me entendés? Por las ganas de, hey, hagamos una rola más rápida y sentir ese speed, ¿verdad? Como tener una rola con la que sentir esa misma energía que se sentía cuando tocaba Máximo. Obviamente no íbamos a cambiar todo el género de nuestra banda, sino que tenías como esos elementos, ¿verdad? No creo que otra banda nos influyó mucho más a nosotros, más que cosas de fuera o las bandas que son nuestras influyentes. Entonces yo creo que sí, el hardcore tuvo eso. Pues Chili Lowers, que era otra de las bandas que tocó bastante que a pesar de que ellos eran súper menores que nosotros, ellos venían con la idea del New School, ¿sabes? Como NoFX, Rancid, y lo hacían muy bien, y sonaban bien, y representaban ese estilo. Entonces creo que el hardcore tenía eso, esa diversidad, y que nadie, ¿sabes? Todos disfrutábamos lo que hacía el otro, y más que una competencia era como hey, quiero ver cómo va a sonar hoy Chili Lowers, cómo va a sonar hoy Máximo, qué rola nueva traen los de Vía Alterna, ¿sabes? Como eso para mí era fue súper influyente, y creo que el hecho de que había un espacio donde no había un dueño mayor de edad, ¿sabes? Como el hecho de que éramos un grupo de amigos mal dirigiendo, por algo la cosa se fue a pique y solo duró un año, porque no teníamos ni la capacidad ni la visión de negocio como para que fuera sostenible, pero sí fue importante pues para un montón de gente, que sí llegó, y que pues ahí había el estudio de tatú, habían los cuartos de ensayo, ¿sabes? Como se sostenía el lugar de cuartos de ensayo, ahí ensayaba Aborígenes, llegaban a tocar ellos, y cuando llegaba Aborígenes, pues a nosotros nos encantaba ver esa capacidad musical que tienen ellos, y que formaba Supositorios llegó a tocar también. Ahorita no recuerdo qué otras bandas de metal, pero sí teníamos como las tardeadas, porque nosotros veíamos, bueno, hay gente que no va a poder venir un sábado en la noche a un toque en el hardcore porque no pasan buses. Entonces habían bandas, o hacíamos tardeadas, comenzaba a la 1 de la tarde, terminaba a las 6 de la tarde, y 5 bandas. Y había gente que nunca pagó una entrada en el Hardcore Café, que llegaban, se ponían a chupar en la tiendita que estaba abajo, y pasaban toda la tarde patinando afuera del hardcore escuchando las bandas. Era tan chiquito que escuchabas la banda igual, ¿sabes? Y tenías como esa cantidad de energía, de juventud, de varias bandas tocando todo el tiempo, hasta 4 toques a la semana, ¿sabes? Creo que tuvo una importancia por la intensidad, ¿sabes? Que después de eso, por lo menos nosotros, Kadishi, ya no había un lugar donde nosotros nos sentíamos tan cómodos, donde tener que ir a lidiar otra vez con un dueño de un lugar para que nos dejara tocar. Me preguntaste por Cerebros Remojados en Alcohol. Un poco la canción busca hacer como una fotografía de eso, de lo que yo veía en ese momento, pues, y de lo que nosotros sentíamos que como grupo vivimos todos en esos días. Sabes que había un estéreo, o sea, no es como que había un equipo de música así como en otros bares, o como República ahora, que tiene su sistema de sonido. No, era una cosa muy rudimentaria, pues un barril con hielo, un solo freezer, o sea, era como recurso mínimo, unas mesitas de chupadero y un montón de pósters, fotocopias que pusimos en las paredes, el estéreo de Ligor, donde sonaba todo con cassettes. Entonces hacíamos mix de música para que sonara ahí. Imagínate cómo era en ese tiempo, que no había tanto internet o todo esto, que había gente que llegaba y estaba con su grabadora grabando las rolas que estaban sonando del estéreo
del hardcore, ¿sabes? Como para tener esa música que de otra manera ellos no tenían contacto, porque no iba a sonar en la radio, no había dónde buscarlo. Y luego era súper común estar viendo a tocar Chili Lauers, Vía Alterna o nosotros, y ver a 4 personas con una grabadora grabando todo el toque. O sea, tengo un par de rolitas que me pasaron que son así. Me encantaría poder tener acceso a eso y escuchar todos los chistes que se echaba el Igor entre canciones. Y creo que así como el Señor Tortugo, que fue un toque en el Señor Tortugo, y yo no recuerdo que el Señor Tortugo haya sido como un lugar de punk, era nada más un chupadero más, pero en la memoria de un grupo de gente que estuvo ahí estuvo Chili Lauers, Adhesivo, y bueno, Adhesivo era una de las bandas que tocaban el hardcore también muy seguido. Adhesivo Punk, cuando todavía tenían el nombre más largo, Adhesivo Punk, y tenían como una estética de sonido más, todavía, o sea, tenían el ska, pero no tan definido como ahora. Y bueno, el Señor Tortugo para mí es como que fue en la memoria de nosotros, bichos del Salvador, con una escena pequeña, es como fue un toque que mucha gente lo recuerda. Hablas con gente todavía que yo en aquellos momentos no los conocía, los he conocido más adelante en la vida, y te cuentan, hey, en esa foto del Señor Tortuga, ahí estaba yo. Y empezás a escuchar un montón de historias y sabes, como este grupo de gente que se consolidó en esa época. Algo que quiero rescatar, hablando de la banda en sí, que tras de cámara hablamos muchos temas curiosos. Sí. Me estás comentando del Hardcore Café, Viñeta y La Barra, que de otro sí. bar. ¿Tal vez puedes comentar esa historia relacionada con Viñeta? Sí, es que esa rola era, como te cuento, a Giovanni nunca le gustaba porque esa tu rola romántica, no sé qué, sí, era quizá una cosa muy personal, pero sí hay una estrofa que habla de que estoy en el mismo antro, en el mismo lugar, y era una referencia al hecho que esa barra de locos de Tony Calderón, que tenía ese lugar en Feria Rosa, el Igor le compró la barra, y me acuerdo que creo que tenemos una foto que está la barra, está el Igor y me está vendiendo la primera cerveza que se vendió en el Hardcore Café. Les tomamos la foto como que vaya, aquí estamos, y esta es la misma barra. Entonces la canción hace referencia al hecho que habla del mismo bar, pero al final está hablando de que el lugar era el mismo, era como esa barra donde te sentaste y viste a esta persona. Y bueno, es una historia personal que los que me conocen saben que es compleja y graciosa y triste por un lado, pero divertida por otro lado, y que te marca. Y creo que eso también es parte de hacer música y de hacer cosas, ¿verdad? Que sean las cosas que viviste, pues. Y eso es. ¿Por qué la banda se disuelve? Fíjate que más que todo es los proyectos personales de cada uno. Pues yo 99 entro de nuevo, o sea, yo paré de estudiar prácticamente la época del hardcore, se la dediqué, fue un año entero dedicado de lleno, o sea, vivíamos como ocupas o como squads ahí en el hardcore. Nuestra vida era ir a comprar la cerveza que se iba a vender en la noche y escuchar música y ensayar y tocar y buquear bandas que van a tocar más tarde, ¿me entendés? O sea, realmente fue un año que lo dedicamos a eso. Y luego yo pensé que era bueno para mi vida volver a estudiar y pues sí, uno tiene sus objetivos en la vida y yo regresé a eso. Giovanni estaba estudiando su carrera de abogado y por ahí cada uno agarró su rumbo, y creo que Kadishi ha tenido, por eso hemos sido una banda poco prolífera en cuanto a música, hemos tenido muchísimas pausas, ¿verdad? No hemos estado como la constancia que han tenido otras bandas que tienen su sueño de hacerse famosos y tocar y vivir de la música, lo cual es increíble, y yo insto a todos a que sigan sus sueños, pero yo creo que para mí en ese momento era más importante estudiar, así de simple. Tal vez eso no suena tan punk y tan, ¿me entendés?, pelado, pero creo que
ninguno de nosotros tenía mucho esa intención, ¿verdad? Como de quedarnos viviendo con esa imagen toda la vida. Y bueno, Giovanni se fue a estudiar fuera un tiempo. Chon entró en el 2000. Karlov estuvo tocando con Paquito Shack, tocando con Clandestino, que él se fue de gira, vivió su propia historia de tener una banda con un cierto éxito internacional, ¿me entendés? Hacer otras cosas, se dio esa oportunidad, al final aquel se fue a vivir también a los Estados. Entonces Chon entra en el 2000, o sea, ya tiene 24 años de tocar Kadishi, el nuevo integrante. Y también aquel se fue a estudiar arquitectura argentina unos años. ¿Me entendés? Como que siempre tuvimos como que las circunstancias de que no estábamos todos en el país. Y cuando nos invitan o hemos tenido el tiempo, nos reunimos y seguimos tocando. Pero no somos una banda constante, pues no tenemos esa idea de ser una banda con un manager o buscando conciertos o buscando relevancia en redes. O sea, eso, lo poquito que tenemos y que hacemos es básicamente por el respeto que le tenemos al par de fans que tenemos y que nos parece increíble el hecho que todavía haya gente que, a pesar de la poca producción o del poco material que haya gente interesada en que yo esté aquí contándote esto. Me parece increíble, me siento profundamente agradecido de que eso sea así. Esta pregunta sí te la hago bastante personal en cuanto a los conciertos de reunión. Hace poco vimos el 30 aniversario de Kadishi, el 20 yo lo viví en Barbas también. Y yo también pues tuve mis propias bandas. O sea, para mí es un privilegio estarte entrevistando porque soy fan de Kadishi. Entonces, esos 30 años, ustedes, es un legado musical que han dejado al país. Nosotros como Kadishi nunca tocamos en un toque grande, nunca estuvimos en un escenario grande, nunca salimos de los barcitos, ¿sabes? Como del toque pequeño, con amplificadores prestados muchas veces. Nunca, salvo la vez que fuimos con los Templars a Guate. Félix lo trajo como visita. Venía a conocer El Salvador, venía a vacacionar. Aquí tenemos varios amigos que les gusta el punk y todo, y veniste para acá. Y ya estando aquí, creo que la primera vez fue que surgió como, hagámoslo, armémoslo. Un toque, pero como todos escuchábamos la música de los Templars, pues no se nos dificultó mucho sacarlo. Bueno, después fue escuela y sí influenció mucho, siento yo, la forma de tocar Kadishi, aún ya posterior a eso. Vino Cali y así como armémoslo, ahí se logró armar, fue una experiencia, tuvimos problemas, el primero, estamos recordando, fue Esquizofrenia. La de Esquizofrenia. Se tuvo que cancelar a mitad, la perrera. Y se logró hacer en Avalon, ¿no? Al final sí se hizo esa vez, ¿verdad? Sí, se hizo como un martes, creo que fue, porque después de cancelar el y fue una locura, el primero. Eso estaba topado. Sí. Una locura. Fue una experiencia, después regresó hasta Guatemala. Hasta un detalle de esa noche, no sé si vos te acordás, llegó un fan, pues, y andaba en un Volkswagen de aquellos bochos, escarabajos viejitos, y les hizo que les pidió de favor que le firmaran las puertas de su carro, la parte de dentro de la puerta tenía la firma de Car Templar ahí. Entonces, me acuerdo que el templario decía como, y yo le digo, mira, aquí la mara te conoce, le digo, sos estrella, pues, porque él se quedó admirado de que una persona le dijera, por favor, firmame la puerta de mi carro, no ando nada, firmame el carro, que ahí va a quedar siempre. Entonces fue algo que a mí se me quedó esa noche. Y luego creo que el año después o 2 años después regresó. Ya vino con Stu, de los Butchers, ¿verdad? Vino Stu y vino el bajista. Como el mono, el mico, ¿cómo le decían? Sí, Little Monkey, no me acuerdo. Sí. Entonces esa vez vino el bajista, pero esa vez fuimos a Guatemala. Esto fue 2008, entre 2008 por ahí. Fue a tocar a Guatemala, tocaron aquí. Tocamos aquí en La Luna. En La Luna. ¿Sabes? En La Luna. Después con Stu, también regresó Stu y se hizo tocamos Butchers.
Poner que nos acompañó Pandy. Pandy, sí. Tocó Pandy con nosotros, que es un poquito más rock and roll-esco el sonido de Butchers, y con Stu también fue en la luna, el Tic Tac Monster. Creo que esa fue una época, fueron esos años, ¿no? de la 2005-2010 que estuvo sucediendo todo esto. Las condiciones de Kadishi ha tenido varios momentos de pausa, siempre diversas razones, de estudio, familias, trabajo, viajes, y empieza Kadishi otra vez. 2006 empezamos a tocar, una época de muchos toques en la luna. Tocábamos, de repente celebramos los 20 años de Kadishi en el Barbas. Digamos, del 2010 al 2015 sí estuvimos como en un letargo ahí bien pronunciado, porque yo puse un negocio, creo que Fernando también por ahí había puesto su negocio, entonces eso, quieras o no, absorbía tiempo, y con Chon fuera, pues entonces hicimos un toque bien bonito, bien chivo en el 2013, fue en Barbas. En Barbas, sí. En Barbas, que ahí fue también la celebración de los 20 años. 20 años de Kadishi. Después del 2016, aproximadamente en 2017, no recuerdo, creo que hicimos lo del aniversario ese del hardcore ahí en un bar en Santa Tecla, que ya no existe, donde cabal tocaron todas las bandas que tocaban en aquella época. Y nosotros a la par, como quizás una banda que sí nos influenció a todos los miembros, y que yo creo que es una banda de influencia mundial, fueron los Ramones. Entonces comenzamos a tocar como un pequeño especial de los Ramones. Entonces eso nos dio la pauta para... Y nos acompaña Einer, ¿verdad? Y ahí nos acompaña Einer de la Sexta Brigada. Pero a lo que voy es que eso nos dio la pauta para que en el 2017 retomamos Kadishi, y creo que veníamos tocando todos los años, y hubo años como el 2018 y 2019, antes de la pandemia, en el que tocamos 5 veces en el año, lo cual era mucho para nosotros. Kadishi. Ya con bandas eran nuevas para nosotros en ese momento. Hicimos también, creo que en el 2018, los mismos de siempre se llamaban, no me acuerdo cómo es que se llamaba el toque, el nombre que le habían puesto al toque. De cabal éramos Choc, los Chirilauers, la Sexta Brigada. Nosotros. Y lo hicimos ahí en el Medieval de Santa Tecla, y fue un éxito ese concierto. Sí. Y que de hecho se volvió a repetir al año siguiente, y también fue muy bueno. Llegó toda la mara, y era como para los viejos. Bien agradable ver a toda la gente, a toda la mara que tal vez no eran tus amigos, pero los conocías, que veías hace 20, 30 años atrás, y que ahí estaban, pues ya, tal vez con un par de canas más o un par de kilos más de peso. Pero ver a toda la mara fue como que bien agradable, pues. Y de ahí que nos hemos mantenido, como te digo, en los últimos años, tocando unas 3 veces al año, pues, que vamos a tocar a la playa, y de repente salían toques aquí. El problema ahorita, no sé cómo va a funcionar para adelante, es que este año lastimosamente ya se cerraron varios lugares, varios bares en los que tocábamos. Entonces tal vez eso va a reducir un poco el flujo de los toques en vivo de Kadishi. Pero un punto que quiero resaltar es que hay una armonía, una fraternidad, una amistad, una hermandad con Chon y Chus, que cada vez que Chus nos habla, y como, hey, me han pedido que toquemos en tal lado, vaya, démosle, toquemos. O sea, siempre estamos ahí, pues, juntos. No es como que, ya me aburrí, otra vez a tocar, no sé qué, no sé cuánto, lo mismo, porque estamos tratando de sacar música nueva, pero como lo hablábamos tras de cámaras, como cada quien tiene bien marcado su género, llegar a ese punto de acoplamiento nos está costando un poco. Sí, creo que sí me considero privilegiado, por lo menos, de tener un grupo de gente que le gusta lo que hacemos, que le parece que es una propuesta que es válida dentro de la música o del punk del Salvador. Y no sé qué tanto hemos influenciado o no hemos influenciado otras bandas, pero sí creo que hay, bueno, de nuestros contemporáneos, como te decía,
mi percepción es de que todos los que tocábamos en el hardcore sentíamos una admiración mutua por los que estábamos ahí. O sea, yo hace poco toqué en el Sonte con Vía Alterna, que fue como un reunion. Y para mí tocar una rola con Vía Alterna era como tan emocionante como tocar con los Templars, que eran como nuestros referentes de New York, ¿verdad? Que son conocidos en todo el mundo y que, sabes, como de las bandas de street punk más representativas a nivel mundial. Tal vez hay gente que no los conoce, pero es muy el nicho de ese tipo de música, pero los que nos gusta ese tipo de música le damos mucho valor. Para mí Vía Alterna era eso. Entonces, como te digo, tal vez Vía Alterna siente lo mismo que yo, como no somos tan relevantes en cantidad, pero creo que orgullosísimo de los fans de Kadishi, ¿me entendés? Como de la gente que le gusta, me parece que son gente que antes que terminar vomitado y aventarse por todos lados, están escuchando, están tratando de entender qué estás diciendo, y para mí eso es bien importante. O sea, yo soy bien de que la música va más allá del show y del momento como catarsis, porque sí, es como ir a bailar, a mí me encanta ir a bailar, ¿sabes? Pero cuando quiero ir a escuchar una banda que como Jane's Addiction, no voy a hacer mosh, voy a escuchar, ¿sabes? Voy a verlos, y yo siempre me he sentido orgullosísimo y privilegiado de ver eso en la gente que nos ve, ¿sabes? Como de que la gente se detiene a escucharlo, y eso alienta. O sea, por eso te digo, si seguimos haciendo cosas o tenemos la idea de que en algún momento grabemos, a veces uno quisiera tener tiempo y grabar todas las rolas otra vez con toda la tecnología que hay y que suene bien y poderle dar al público lo que se merece. Pero lo que hizo el Vikingo para mí es una joya, que si no hubiéramos tenido la suerte de que él se involucrara y viera en nosotros una oportunidad de capturar lo que estaba pasando, no tendríamos eso. Hay un tema que me encontré en YouTube llamado Lo Desconocido. Tal vez nos puedes comentar un poco acerca de esta canción. Sí, esta rola yo la hice en 2013. La escribí en 2013. Te voy a ser sincero, yo estaba oyendo un montón de música muy variada, porque yo estaba en aquel momento con un proyecto con Cristina, la mamá de mi hija, y teníamos este lugar que toda la lista de música que sonaba ahí la hacía yo, tratando de tener música variada para todo tipo de personas y todas edades. O sea, era un restaurante que recibía gente de 80 años y niños y de todo. Entonces yo trataba que la lista de música siempre tuviera como de 20 rolas, alguna o 2 o 3 te tenían que gustar. Entonces, ¿me entendés? Como sabías que podías ir esperando algo así. Entonces en aquel momento yo estaba escuchando de todo. Creo que no estaba escuchando mucho punk, y en medio de eso yo hice esta canción, y en un momento se las presenté a Giovanni y a Chon, y les dije, miren, ¿creen que la podemos hacer como una rola de Kadishi? Probemos tocarla. Y había un poco de escepticismo, como que bueno, veamos, porque la rola es muy, no sé si folk o muy, ¿sabes? Como tiene otro beat diferente. Pero pasa lo mismo, pues la mayoría de canciones de Kadishi, al final Giovanni le pone su energía a la rola, y yo siempre tengo como que adaptar un poquito lo que yo hago a lo que hace Giovanni para llegar ahí. Y cuando sentimos que los dos ya nos sentimos cómodos, conecta, Chon también le mete un montón de cosas que yo no le digo a Chon qué hacer. Él agarra la rola y le mete, igual así a Carlos, o sea, cada uno le mete lo que piensa que le gusta, o que va a hacer que la rola suene mejor desde su propio instrumento. No la hemos grabado nunca con Kadishi, pues. Ojalá que un día la podamos grabar y ver cómo suena. Sería chivo poderla presentar más allá de lo que ves ahí en YouTube, y ojalá que la podamos grabar con Kadishi.
Bueno, ya para finalizar, antes que nada agradecer al Chumpe, nuestro amigo que nos ha dado este place para venir a grabar. Gracias a ti, Fernando, por tu tiempo. Después dar unas palabras de despedida y si hay alguna anécdota o alguna pregunta que no te he hecho, algo que se te viene a la cabeza ahorita, también nos lo puedes comentar ya para despedir este video. Bueno, eso definitivamente gracias al Chumpito y a Mavirita por el espacio, con esta colección de discos impresionante, y ya estábamos viendo unas joyitas que hay por ahí. Agradecerte a vos por eso que estás haciendo. O sea, yo he visto los otros registros que has hecho anteriormente, no los he visto todos, no he tenido el tiempo, los quiero ver, y a mí me parece una labor súper importante, de la cual creo que todos los que vamos a estar involucrados con vos en esto van a estar agradecidos toda la vida, porque te digo, no cualquiera se toma el tiempo, y me llega que lo estés haciendo, y te deseo, o sea, la mejor de las suertes con todo este material y con todo esto que estás haciendo. Y es lo que me alegra de Kadishi. Ellos siguieron por décadas y todavía lo están haciendo. Y cada vez que yo veo un video de ellos, yo veo la alegría que ellos le dan al público y a ellos mismos, que para mí es lo más importante de un músico. Es una gran satisfacción verlos. Nunca creímos que le íbamos a importar a nadie. Kadishi es un grupo que todavía hoy día lo recuerdo con mucho cariño y fueron parte de lo que soy. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias, Javier, por este documental que estás haciendo, o sea, por documentar todo esto. Gracias a tu canal y apoyan el canal El Salvador Inmortal. Gracias a todos y sigan escuchando el musicón y apoyando a los grupos nacionales. Yo me despido con esto, te digo, espero que seguir tocando hasta que la vida nos lo permita, pues. Bueno, para mí han sido 20 años, aunque un par de años antes los logré ver en vivo, escuchar a Carlos tocando, celebrando 30 años de la banda. Ha sido también el apoyo que hemos tenido de los fans de Kadishi, pues, o sea, tenemos que son amigos de nosotros, pero que la banda también marcó en ellos un momento. Entonces, y la última vez que fuimos a tocar ahorita al Tunco, me gustó porque llegaron nuestros amigos cercanos que de la nada se armó. Yo me los había encontrado ese día temprano en un almuerzo y les dije, hoy en la noche voy a tocar. ¡Hey, vamos a llegar! Cuando terminamos de tocar, que tú ya te habías ido, por cierto, nos pidieron que si por favor nos podíamos tomar una foto. O sea, querían tomarse una foto con Kadishi. O sea, son nuestros cheros hermanos, pues, y nos podemos tomar una foto en cualquier momento, pero era como, yo entendí que para ellos era como no. O sea, estamos aquí viendo a Kadishi y queremos tomarnos una foto con Kadishi. Entonces me pareció algo muy, muy bueno, agradable. A eso quería llegar con el tema de la mística, que a veces se han tomado por diferentes lados, pero hay mucha gente que ve a Kadishi, busca a Kadishi, y eso, o sea, es gratificante. O sea. Un man, el Leandro, no me acuerdo cuál es el apellido, que ahorita está en Canadá, pero ese man no se perdía nunca un toque de Kadishi, siempre llegaba, a veces llegaba solo, yo le decía, ¿y solo viniste? Sí, es que hoy no me pudieron acompañar, pero yo no me pierdo un toque de ustedes. 30 años suena un montón de tiempo, pero en realidad yo siento que nos ha pasado mucho tiempo. Mientras Keith Richards siga tocando, estamos jóvenes, no pasa nada. Vamos a seguir ahí.